nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión de Trabajo del Honorable Senado de la República. Para el día de hoy no tenemos cuenta porque venimos de una semana distrital o regional, así que no hay informe de eso. Secretaria. Presidente, lo que sí, respecto del proyecto que está en tabla, ¿cierto? El proyecto que equipara el derecho de sala cuna para los trabajadores y los independientes en las condiciones que se señalan. Quería recordar que este proyecto de ley fue iniciado en mensaje del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera. Fue discutido en general tanto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social como por la Comisión de Educación, y la Sala del Senado le dio aprobación a la idea de legislar el 2 de abril de 2024 y se fijó un plazo de indicaciones. Se recibieron 7 indicaciones y una de ellas es la del actual presidente de la República, que sustituye íntegramente el texto que se aprobó en general. Y además se presentaron indicaciones por los senadores Cruzcoque, Galilea y Moreira, y también por el senador García Rubinó y por la senadora y la ex senadora señora Allende. Y por lo tanto ahora corresponde que el Ejecutivo haga presentación de su indicación sustitutiva. Estando presente en la sala, le agradecemos además su presencia a la ministra de la Mujer, Equidad de Género, la señora Antonia Orellana. Le pediría a ella que hiciera la presentación. Está la subsecretaria, la señora Claudia Donaire, también presente, me disculpa. Le solicitaría que usted hiciera la presentación de el nuevo proyecto a partir de la indicación sustitutiva del presidente de la República. Tiene la palabra, ministra. Muchas gracias, presidente. Les saludo y por su intermedio a toda la comisión. Estamos muy contentas de poder iniciar esta discusión en la Comisión de Trabajo. Antes de iniciar en específico respecto al contenido de la indicación sustitutiva al proyecto en comento, quisiera iniciar señalando cuál es la agenda, de la cual este es un componente. El segundo componente, que es el proyecto, ahora ley, pronto por firmarse, por promulgarse, de modernización parvularia. Afortunadamente, tanto por esta corporación como por la Cámara de Diputados y Diputadas ya fue aprobada y luego de su tercer trámite está lista para pasar a la firma del presidente. La agenda de Sala Cuna para Chile ha sido un trabajo bien sistemático del Ejecutivo de poder abordar desde distintas perspectivas esta cuestión. El proyecto que hoy nos congrega es eminentemente laboral. Sin embargo, observando los múltiples esfuerzos previos, que esta es una discusión que nos precede por largo tiempo, podemos señalar que ha habido un elemento que había sido siempre un freno, un obstáculo, pero que no es inabordable, sino que necesitaba ser discutido en su mérito, entendiendo, tal como lo hicimos en el Ejecutivo y lo tuvo bien el Congreso, que no es deseable que la regulación educativa quede en el Código del Trabajo, ni que el Código del Trabajo quede en cuestiones propias de la educación parvularia. Y es por eso que esta agenda está compuesta del proyecto ya aprobado de modernización parvularia, así como del que vamos a discutir hoy. ¿Por qué creemos que esto es relevante como introducción antes de entrar netamente al contenido? Porque es evidente que si, como lo dice el título del boletín, buscamos equiparar el derecho a sala cuna para las trabajadoras, trabajadores e independientes, modificar el Código del Trabajo para tales efectos y crear un fondo de sala cuna, es necesario que también abordemos los impactos que aquello puede tener en el sistema educativo parvulario. El proyecto de ley de modernización comenzó su tramitación en 2024, al mismo tiempo que se ingresó esta indicación sustitutiva completa que discutiremos hoy, y el martes 25 de marzo fue despachado.
creemos que es muy importante. En 2025 la Subsecretaría de Educación Parvularia cumplió 10 años desde su creación. Es un camino que permitió avanzar en institucionalidad bajo una mirada sistémica del nivel parvulario, proyectar algo que ha sido por muchos años el orgullo de nuestro país, que es la calidad de nuestra educación parvularia, que es ciertamente un indicador de desarrollo. En ese sentido, la asistencia a las salas cunas y jardines infantiles viene por un lado obligada por el Código del Trabajo como una obligación del empleador y un derecho de los trabajadores y trabajadoras, pero también tiene una dimensión relevante en el desarrollo de la infancia y por lo tanto creemos que es un paso muy positivo el que antes de empezar a discutir hayamos podido completar uno de los 2 pasos de esta agenda, que es el de modernización parvularia, que entre otras cosas, y como recordarán, le tocó también al senador García Ruminot, por su intermedio presidente, verla en detalle. Creemos que hay un elemento que es fundamental a propósito de lo que discutiremos hoy, que es la regulación de lo que ocurría por falta de modernización precisamente respecto a la doble o triple matrícula en el sistema educativo, en el cual se nos creaba a todos una pregunta muy interesante. En territorio, en distritos, cuando hay actividades en terreno, se nos señala no hay cupos, pero sin embargo las cifras oficiales de la tasa de ocupación seguían diciendo 42, 45%. Mucho de eso tiene que ver con esa falta de interoperabilidad entre los sistemas del principal sostenedor BTF, Integra y Junji, pero también a partir de la creación que va a mandatar esta ley de modernización con la creación del registro parvulario, que va a permitir tener a la vista no solamente la oferta pública, que es la mayoritaria en el nivel de sala cuna, sino también la privada, que cumple un rol importante en esta discusión. Es por eso que antes de iniciar queríamos también complementar y recordar que esto ha sido una agenda de 2 proyectos que hemos buscado precisamente para buscar acuerdos y destrabar debates que había sido difícil abordar en el pasado, partir por la discusión educativa. Entonces, dicho eso, pasamos de lleno al proyecto en sí. Presidente, le voy a pedir autorización para que la subsecretaria Claudia Donaire pueda referirse en particular al contexto actual del mercado laboral. Bueno, el primer punto que abordamos en esta presentación tiene que ver con siempre dar contexto de cómo está el empleo, porque recuerden que este proyecto, tanto el proyecto presentado por el presidente Piñera como el proyecto que presentamos vía indicación sustitutiva, lo que hace es establecer una política pública que se hace cargo de un problema que afecta el empleo, la participación laboral de las mujeres, ¿ya? Entonces, el primer referente que hacemos en el fondo es referirnos a la ocupación en el periodo trimestral, en el trimestre enero-febrero-marzo del 2025, que está cifrada en 57%, o sea, contamos con un 57% de personas en edad de trabajar que se encuentran ocupadas. Pero la tasa de ocupación de las mujeres se eleva a 47,9, mientras que la de los hombres a 66,4. Hay una brecha de puntos porcentuales de 18,4. Entendemos que este es una reducción en el actual gobierno porque la tasa en el mismo trimestre del 2022 era de 21,1. O sea, hay una reducción de 2,7 puntos porcentuales. ¿Ya? Seguimos con el dato de, el dato de desocupación. El dato de desocupación está cifrado en 8,7, en general para hombres 8,1, para mujeres 9,5, o sea, también hay una tendencia. Acá hay una tendencia al alza en la desocupación desde el 2013, que tiene que ver con, en definitiva, cómo el mercado del trabajo de Chile está desde esa época afectado de esta manera, que se expresa en esta cifra. Seguimos con la tasa de participación, que es a la que queremos llegar, ¿ya? La tasa de participación alcanzó un 62,4 en el trimestre enero-febrero-marzo del 2025, teniendo una recuperación similar a la tasa de ocupación. O sea, la tasa de ocupación siempre está también afectada por la tasa de, o tiene una relación con la tasa de participación, ¿ya? Ahora, si vemos la brecha, la
la tasa de participación de las mujeres ha tenido una recuperación desde lo que fue el periodo de pandemia, está cifrado hoy día en 52,9, mientras que la tasa de participación laboral de hombres es de un 72,3. En definitiva, esta es la brecha que justifica este tipo de políticas públicas, y para sustentar aquello, lo más relevante es atender a los motivos por los cuales las personas no buscan empleos, y en este caso, evidentemente, los números acá señalados hablan en definitiva de la afectación que tienen las mujeres en este ámbito, con un 30,5% de las mujeres por razones familiares permanentes, esto es cuidados, como motivos para no incorporarse al empleo ni trabajar, 21,5% en razones de estudio y 23,2% por jubilación. Ministro Bocardo, estaba... Continúo. Volvamos al anterior porque estábamos cerrando y estábamos dando las razones por las cuales las personas... estamos en la equivocada. Volvamos a la que estábamos. Adelante. No, en la anterior. Claro, es. 36,6% de los hombres... en el caso de los hombres, el porcentaje mayor que evidencian motivos para no trabajar ni buscar empleo formal es de un 36,6%, en el caso por razones de estudio, y 30,4% por jubilación, 12,3% por razones de salud permanentes. Sigamos. Por último, acá tenemos también, y dejamos las razones para estar fuera de la fuerza de trabajo, ya más segregadas por motivo entre hombres y mujeres. Los datos los acabo de mencionar. Muchas gracias, subsecretaria. Ministro. Ahora, si entramos a buscar en esas razones para estar digamos, fuera de la fuerza de trabajo, y esto explica en buena medida el por qué tuvimos esa brecha en la pandemia, digamos, ese retroceso tan importante en la pandemia, está principalmente, y tal como detallaba la subsecretaria, las razones familiares permanentes para las mujeres como motivo principal, mientras que la jubilación y la salud, la jubilación y el estudio lo son para los hombres. Si podemos pasar a la siguiente, en cuanto a la brecha salarial, y esto es un motivo también bastante estructural a partir de lo que ya se conoce bastante en esta comisión sobre segregación ocupacional y también los tipos de empleos, cuál es su calidad de inserción, etcétera. La brecha de género en el ingreso medio de la población ocupada nacional y regional alcanza hoy un 23,3%. Cabe recordar que en su informe de hace un par de años, la OCDE misma indica que un componente importante de esta brecha de género tiene que ver no con un neto de discriminación irracional, sino más bien con un cálculo que económicamente es racional. Otra cosa es que podamos debatir si es justo o injusto, pero económicamente es racional a partir del costo de contratación de las mujeres, y que por lo tanto no es solamente un efecto que tenga que ver con la calidad de la inserción laboral, sino que también con el sueldo, el ingreso que se les ofrece. Y al respecto, la siguiente, por favor. En cuanto a las políticas de conciliación de trabajo, familia y el vínculo con la participación laboral femenina, existe numerosa evidencia sobre el que las políticas de conciliación entre el trabajo y la familia, dígase licencias parentales, la flexibilidad laboral respecto a estas tareas, subsidios y también políticas de expansión del cuidado infantil, favorecen la participación laboral femenina, pero también favorecen una discusión que es clave en el día de hoy, que es la corresponsabilidad, es decir, que estas tareas no solamente se consignen en las mujeres. Dentro de estas políticas, la ampliación de servicios formales de cuidado infantil, y esto es una denominación que es bastante internacional porque en nuestro país, cuando hablamos de cuidado infantil, hablamos por definición y por la mayoría de educación
parvularia y del sistema de educación parvularia, la ampliación de estos servicios se destaca como una de las medidas que tiene un doble impacto relevante en el desarrollo país. Mejora el desarrollo infantil, por un lado, ya que es bastante clara la evidencia respecto a el impacto positivo en los niños y niñas, también en la reducción de la desigualdad, a propósito de que el capital social de los padres suele ser un factor fundamental en el futuro de los niños y niñas y sus capacidades de aprendizaje, y por lo tanto sus trayectorias vitales, pero eso puede ser igualado a través de una correcta estimulación a partir de educación parvularia, pero también en el aumento del empleo femenino, facilitando el acceso y la permanencia laboral de las madres. Ahí hay algunas fuentes, pero me permito también recordar el reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, que fue lanzado hace una semana, si mal no me equivoco, que señalaba muy claramente que un aumento de 1 punto porcentual de la inserción laboral femenina, de la participación laboral femenina, impacta en aumentar un 0,4% del Producto Interno Bruto de todo el país. Y por su parte, la evidencia también muestra que las políticas de cuidado infantil aumentan la participación laboral femenina, sí, pero también las horas trabajadas y los ingresos, esto en estudios de la OCDE en América Latina y en otros países. En Chile, si podemos ver la siguiente, en nuestro país tenemos resultados mixtos, porque también ha habido modelos mixtos al respecto y desarrollos que no necesariamente van acoplados en cuanto al derecho laboral, la provisión, etcétera, se va avanzando en distintos niveles. Algunos estudios señalan que la expansión de sala cuna y jardines infantiles gratuitos durante el periodo que va entre el 2005 y el 2009 no tuvo efecto en la participación laboral femenina, y otros, como Encina y Martínez, sí, cuando los servicios son próximos al hogar y en horarios compatibles con el trabajo. Esos parecen ser entonces dos elementos fundamentales. Estudios respecto al impacto de otras medidas de apoyo a cuidado, como nuestro programa del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, recientemente expandido, me permitiré recordar, el programa de 4 a 7, Mamá Trabaja Tranquila, creado durante la gestión de la ministra Schmidt, durante el primer gobierno del presidente Piñera, señalan un efecto positivo en la participación laboral femenina, en la medida que complementan el horario. No tiene mucha ciencia el nombre del programa, es apoyo al cuidado infantil de 4 a 7. Y también otro elemento importante de evidencia es que cuando las políticas de cuidado infantil son apoyadas por los empleadores, mejoran contratación y productividad, pero hay riesgos si están mal diseñadas. Es decir, en Chile tenemos una política de provisión del cuidado infantil a cargo del empleador, pero la norma actual del Código del Trabajo produce discriminación y brechas salariales, como hemos visto, y por lo tanto hay un consenso de que toda nueva política debe evitar reproducir o profundizar la penalización femenina del costo del trabajo. Vale recordar que además no alcanza solo a las que ya son madres, sino que es una penalización que se extiende a todo el género femenino, puesto que la misma posibilidad o capacidad de gestar se transforma en un costo de contratación en sí misma. Ministro. Bueno, muy buenas tardes. Aprovecho de saludar al presidente de la comisión, senadora, senador. Estábamos en la Cámara junto al ministro Marcel presentando el proyecto de reajuste de salario mínimo, así que tuvimos que venirnos rápidamente a la comisión. Aprovecho además de presentar al subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón, que es el nuevo subsecretario del Trabajo del Ministerio, que también nos va a estar acompañando regularmente en esta comisión. Bueno, me toca presentar en primer lugar algunos antecedentes legislativos que anteceden a este proyecto y a esta indicación sustitutiva que estamos presentando como gobierno. En primer lugar, para trazar la historia de lo que es hoy día un derecho laboral a sala cuna, pero también porque muestra lo difícil y lo complejo que ha sido avanzar, y por lo tanto también marca
el momento histórico en el cual hoy día nos encontramos de estar discutiendo nuevamente sobre un avance que como gobierno, pero creeríamos que de manera transversal ha sido reconocido como un avance esencial que tenemos que dar como país. En ese marco, los antecedentes legislativos de esa lacuna en el país se remontan al menos a la ley de 1918, donde ya se establecía que en las fábricas, en los talleres, en los establecimientos industriales, hubiera una sala cuna para empresas de 50 o más mujeres mayores de 18 años. El año 1925 se estableció que esto se extendiera al comercio y también que el mínimo de mujeres en la empresa para poder acceder a este derecho fuera de 20 o más mujeres. Al tiempo también que se establecía acondicionar el lugar de manera adecuada. Y es recién el año 31 donde esto además avanza de que las salas cunas cumplieran con condiciones de higiene y seguridad. Por lo tanto, aquí hay un momento histórico que está asociado obviamente, como saben, a la cuestión social, a un momento de legislación laboral muy progresiva, y fue donde se inicia este derrotero de derecho laboral, que fue progresivamente ampliándose tanto en los sectores productivos donde este derecho tenía que ejercerse, los mínimos de mujeres que tenían que haber para cumplir con este derecho, pero siempre hay un origen histórico de esto, pero también de cómo las salas cunas se iban construyendo condiciones de higiene y seguridad para el buen cuidado de niños o niñas. Después hay que remontarse al año 78 de nuestra legislación, donde nuevamente se estableció el derecho a que las mujeres pudieran dar alimento a sus hijos menores de 2 años y dejarlos mientras estén en el trabajo, manteniendo el requisito de las 20 o más trabajadoras de cualquier estado civil o edad. Ya se eliminaba el requisito de los 18 años, que había sido una primera restricción, o temas de estado civil, y aquí también se incorpora la Dirección del Trabajo, que podrá ordenar al establecimiento de salas cunas aún en aquellas industrias que ocupen menos de 20 trabajadoras si las circunstancias existentes en la respectiva industria así lo aconsejan. Las salas cunas deberían reunir las condiciones de higiene y seguridad que determinara el reglamento, y con todo los establecimientos a que se refieren los incisos primeros y segundos y que se encuentran en una misma área geográfica podrán, previo informe favorable de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, construir y mantener servicios comunes de salas cunas para la atención de niños de los trabajadores de todos ellos. De ahí nos tenemos que remontar al año 87, donde los establecimientos que ocupen 20 o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil deberán tener salas anexas o independientes del local de trabajo donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de esos años, y las salas cunas deben reunir las condiciones de higiene y seguridad que determinen los reglamentos. También se mantiene el informe favorable de la Junta de Jardines Infantiles para aquellos sectores productivos que geográficamente tuvieran dificultades para poder proveer de este servicio, y se entenderá que el empleador cumple con la obligación señalada si paga los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve a sus hijos menores de 2 años, que ya es algo que se parece más a lo que hoy día tenemos en la actualidad. Posteriormente, el año 95, se incorpora la exigencia de salas cunas en los centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica. Se sustituye la exigencia general de 20 o más trabajadoras por establecimientos de 20 o más trabajadores por empresa, que también eso significó irse adecuando también a la nueva fisonomía empresarial del país. Y el año 2002, a la obligación que tenían los centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social, se suman los complejos o centros industriales o de servicios que ocupen entre todos 20 o más trabajadoras. Esto a propósito también, vuelvo a insistir, de las características propias de la desconcentración empresarial, donde a veces un mismo complejo industrial tenía distintas razones sociales. ¿Cuál es la regulación actual? Recordar que el artículo 203 del Código del Trabajo establece quiénes están obligadas: las empresas que ocupen 20 o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, y los centros o complejos comerciales o industriales y de servicios administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, cuyos establecimientos ocupen entre todos 20 o más trabajadoras. Esto da cuenta ya de algo que señalaba la ministra Orellana, de esta primera restricción que hace que empresas que tengan menos de 20 mujeres no estén obligadas a prestar ese servicio, generándose una diferencia entre ellas. Y la obligación es tener salas anexas o independientes del local del trabajo en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de 2 años y dejarlos mientras estén en el trabajo.
debiendo asumir el gasto del derecho y concurrir proporcionalmente en caso que los centros o complejos comerciales. Las salas cunas deben mantener las condiciones de higiene y seguridad. ¿Cómo se puede cumplir la obligación conforme al artículo 203? Sala cuna propia de la empresa anexa e independiente en los lugares de trabajo, sala cuna común con otros establecimientos de la misma área geográfica o pagando directamente los gastos de sala cuna al establecimiento en que la trabajadora lleve a su hijo menor de 2 años. El empleador deberá designar una sala cuna entre aquellas que cuenten con la autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. Entonces, a modo de síntesis, primero es señalar y reafirmar la relevancia que tiene esta discusión en materia de derecho laboral, no obstante la discusión que hay también en materia educativa y la necesaria discusión que tienen que haber entre ambas perspectivas. Segundo, que es un derecho que fue avanzando muy paulatinamente en el tiempo, lo cual ha ido generando distintas brechas que se expresan en tasas de participación laboral, se expresan también en brechas salariales o en brechas de disponibilidad de tiempo para poder trabajar remuneradamente. Y lo tercero, que vuelvo a insistir, nos encontramos en un momento en que podemos dar un paso significativo en materia de discusión de sala cuna, a propósito justamente de las modificaciones que se proponen del artículo 203 del Código del Trabajo. Si lo permite, Presidenta, a continuación, para que la ministra Orellana presente los principales contenidos del proyecto. Muchas gracias, presidente. Yo le dije que teníamos una presentación coral. Bueno, entonces, esa revisión respecto al contenido general y los avances de la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Dentro de los compromisos que el gobierno del presidente Gabriel Boric ha suscrito con las familias trabajadoras es el derecho a la sala cuna, teniendo su regulación los siguientes objetivos. En primer lugar, eliminar la discriminación hacia las mujeres con este motivo, equiparando el derecho a sala cuna para trabajadores y trabajadoras, independiente del tamaño de la empresa, quitando la restricción del mínimo de 20 trabajadoras, cuestión que es una continuidad respecto de lo planteado por el gobierno anterior, que también eliminaba el tope solo para las mujeres, pero también incorporaba a las empresas de menor tamaño, entonces avanzando en corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Esto tiene un sentido no solamente, como comentábamos, para desanclar el costo de contratación femenino de la natalidad, ¿cierto? Sino también porque en la medida en que avanzamos en la discusión, por ejemplo, respecto al cumplimiento de las obligaciones parentales, también debemos avanzar en la incorporación de los padres en los derechos que están asociados al derecho laboral y al derecho de familia. En segundo lugar, se busca ampliar el universo de beneficiarias y beneficiarios de este derecho, que incluya tanto a trabajadores dependientes del sector privado como también a trabajadores independientes. Y asimismo, se extiende el derecho para las trabajadoras de casa particular, lo cual también nos parece que es de suma relevancia y ha sido un compromiso permanente del gobierno. ¿Cuáles son los desafíos que se abordan por medio de esta indicación sustituyendo el proyecto original? En primer lugar, el avance en equidad salarial y de participación laboral de las mujeres, evitando el castigo en la remuneración por ser madres. La promoción de la parentalidad responsable y la corresponsabilidad social también, contribuyendo a reducir las brechas de género en el mundo laboral. El aumento de la cobertura, pero también el apoyo a las empresas y los trabajadores. ¿Por qué apoyo a las empresas? Porque actualmente esta es una obligación que, tal como detallaba el ministro Bocardo, tiene una larga data. Es una obligación que ya se encuentra expresada, si se revisa, en las estructuras de costo de las empresas. Y cuando no está incorporada en las estructuras de costo de las empresas, por ser empresas que tienen menos de 20 trabajadoras, está incorporada en las estructuras de costo país, porque perdemos productividad y crecimiento al no estar incorporadas esas trabajadoras y trabajadores.
y también avanzar en la eliminación de la discriminación estructural de género en materia de acceso a sala cuna, lo que implica, evidentemente, al ser estructural, dar respuestas desde el Estado y el aporte de las empresas, asumiendo socialmente los desafíos de las labores de cuidado y crianza. Y también el fortalecimiento de las medidas que mejoran las condiciones de vida de las y los trabajadores de la mano del robustecimiento de políticas públicas que impulsan la corresponsabilidad y la conciliación trabajo y familia. Esa es una discusión que en esta legislatura ha podido avanzar mucho. Lo ha hecho a partir de disposiciones pro conciliación en la ley de 40 horas, en la misma ley de conciliación, buscando equiparar los derechos entre padres, madres y cuidadores principales sin distinción del género, y creemos que aquí avanza en otro paso fundamental. Con su permiso, presidente, subsecretaria. Ya. Respecto al contenido, el contenido en primer lugar modifica obviamente el artículo 203 del Código del Trabajo, equiparando el derecho a la cuna tanto a hombres y mujeres trabajadoras, eliminando la exclusividad solo a mujeres en cuanto al reconocimiento del derecho, y junto a ello eliminando el mínimo de mujeres ocupadas o contratadas por la empresa para exigir el beneficio. Este derecho también aplicará a aquellas personas trabajadoras a quienes se haya otorgado mediante resolución el cuidado personal de un niño o niña menos de 2 años, como es también ya política pública en varios ámbitos en el título de la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar. El empleador además podrá cumplir con la obligación en los mismos términos establecidos en la actualidad. En eso el proyecto no innova. Es decir, a través de una sala cuna propia, común con otras empresas o con financiamiento de la sala cuna a la que el trabajador o trabajadora lleve a sus hijos o hijas menores de 2 años. En esto se incluirá a aquellos establecimientos que reciban aportes regulares del Estado. En esto el proyecto innova particularmente, debido a que muchas veces las personas que llevan a sus hijos e hijas a dichas salas cunas lo hacen fuera finalmente de la regulación laboral. Entonces, en definitiva, también se innova en incorporar la oferta que denominamos coloquialmente pública, pero que en definitiva son establecimientos que reciben aportes regulares del Estado. En relación al artículo 204, ¿ya? En el artículo 204 se sustituye la disposición para establecer una regulación destinada a regular qué ocurre cuando ambos progenitores o personas que mantienen el cuidado personal de los niños o niñas menores de 2 años tienen derechos a la cuna. En la primera regla es que deberán acordar en forma conjunta quién de ellos ejerce este derecho. La segunda regla, y muy importante, es que este acuerdo no será exigible si alguno de los progenitores o personas con el cuidado personal del niño o niña se encuentran ausentes, utilizando fórmulas legisladas con anterioridad, como por ejemplo en la ley Sana. ¿Qué quiere decir esto? Que establecemos un concepto de ausente en el caso de que niño o niña recibe el cuidado, que no reciba el cuidado y protección de uno de los progenitores debido al abandono del hogar, o si el progenitor o progenitora está condenado por delitos de violencia intrafamiliar, siempre que la víctima sea su cónyuge, conviviente, o que la violencia haya afectado al otro u otra progenitor o progenitora o al propio niño o niña. Con esta regla lo que se trata de generar es una regulación para evitar que la obligación de tener un acuerdo sea causa de violencia respecto de personas que en nuestra legislación ya han sido abordadas como personas a las cuales no se les debe hacer consulta respecto al ejercicio de derechos parentales, ¿ya? Y finalmente, el artículo 205, en lo laboral de este proyecto, mantiene la regla, es una modificación, se sustituye el artículo, pero mantiene la regla, está redactado en forma muy similar al actual artículo, mantiene la regla que establece que la mantención de la sala cuna será de costo de los empleadores, al igual como ocurre en la actualidad. Sin embargo, la disposición agrega que para cumplir esta obligación, cumpliendo requisitos legales que se establecen en el proyecto, puedan acceder a los aportes que contribuirán al financiamiento de la provisión efectiva de la sala cuna a través de la creación de un fondo destinado a ese fin exclusivo. Respecto al fondo de sala cuna, el proyecto... le cedo la palabra al ministro Bocardo. Bien,
Respecto al fondo, que creo que es uno de los debates que tenemos que discutir y es algo que nos parece que es esencial para sostener el derecho. La indicación propone crear un fondo de sala cuna para financiar los aportes destinados a pagar el valor de la sala cuna que cuenten con reconocimiento oficial del Estado en las personas trabajadoras dependientes del sector privado e independientes que lleven a sus hijos o hijas menores de 2 años mientras trabajan. El fondo se financiará con una cotización obligatoria a cargo del empleador del 0,2% de las remuneraciones imponibles de trabajadores del sector privado, empresas públicas y sociedades en que el Estado participe y de los trabajadores independientes. Aquí hay 2 elementos que nos parece importantes de relevar, porque, como señalaba la ministra Orellana y la subsecretaria Donaire, aquí hay 3 trabas o 3 finalmente costos que el actual modelo promueve. El primero, el de las 20 mujeres. El segundo, que actualmente el derecho a sala cuna sea para la mujer que ejerce el derecho. Y el tercero, en que los hombres no puedan acceder al derecho de sala cuna. Cuando uno destraba esos 3 componentes, es donde permite asegurar efectivamente que estas diferencias que están establecidas finalmente por el ejercicio del derecho se supriman. O sea, primero, que no haya diferencia entre empresas que tienen más o menos de 20 mujeres. Segundo, que socialmente todos los trabajadores contribuyan al fondo. Y el tercero, de que efectivamente tanto hombres como mujeres accedan al derecho, más allá de los transitorios que están establecidos y las gradualidades que están establecidas en la indicación. Pero es bien importante señalar, porque cuando abramos la discusión respecto al problema objetivo que queremos resolver, hay que tener en presente esas 3 modificaciones. Si uno deja alguna fuera, la brecha de alguna manera se mantiene, ¿ya? Y por lo tanto esto no es solamente una discusión sobre técnica sobre el fondo, sino que también sobre el objetivo que está trazado en el proyecto de la indicación que estamos presentando. Tercero, el Estado realizará aportes al fondo bajo una lógica de carácter solidaria y de sostenibilidad, pero es un fondo que tendrá patrimonio propio. Además, el fondo contará con los ingresos por rentabilidades, multas, reajustes e intereses. Y el Estado realizará inversiones en sala cuna públicas y en mejoras necesarias para el Instituto de Previsión Social, buscando optimizar el funcionamiento del fondo y de la experiencia usuaria. Esto también es algo bien relevante, por lo que ya ha señalado la ministra Orellana respecto a aspectos relativos a el uso que hoy día, por ejemplo, hacen muchas personas del sector público siendo trabajadoras asalariadas, accediendo a salas cuna de la Junji, por ejemplo, pero también porque el Instituto de Previsión Social, que es el que generalmente se encarga de llevar adelante estos procesos, va a ser fortalecido también a propósito de esta ley. Contenidos generales de la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Aportes de sala cuna de hasta 4,11 UTM por una matrícula por año calendario y por las mensualidades de la sala cuna. El aporte se pagará directamente a la sala cuna. Esto es algo bien importante también de destacar, porque en algún momento se ha planteado los debates respecto al voucher. Aquí estamos hablando de que el aporte se pagará directamente a la sala cuna. ¿Ya? Eso es bien importante señalar, tras la solicitud del empleador y la autorización del Instituto de Previsión Social, previa entrega antecedente a través de un sistema informático de fácil acceso. Funciones del Instituto de Previsión Social: recaudación de la cotización, recibir los antecedentes y pagar la sola cuna respectiva, además verificar durante el periodo de cobertura que el empleador se encuentra al día en el pago de las cotizaciones con apoyo de información disponible entre entidades públicas y privadas. También hay que recordar que a propósito de la aprobación del proyecto de modernización de educación parvularia, hoy día hay nuevas herramientas que permiten justamente contar con estos sistemas informativos y por lo tanto acceder a esa información en tiempo y forma. Tercero, funciones de servicios de tesorería. Deberán recibir los recursos que les transfiere el Instituto de Previsión Social para la gestión financiera del fondo, inversión de los recursos, entre otros. Funciones de superintendencia de pensiones y dirección de presupuesto, realizar estudios periódicos para evaluar el funcionamiento y la sostenibilidad del fondo, entendiendo que son los que tienen la expertise en estas materias, y además cada vez que se proponga una modificación legal o reglamentaria. De las fiscalizaciones y sanciones, la Superintendencia de Pensiones deberá fiscalizar todo lo relativo al funcionamiento del fondo de sala cuna, pudiendo impartir instrucciones que serán obligatorias para los organismos que participan, excepto lo relacionado al servicio de tesorería, que se regirá por su propia normativa, y si se perciben aportes indebidos del fondo mediante antecedentes faltos, incompletos o erróneos, serán sancionados por lo que establece el artículo 467 del Código Penal.
Esto además, en una lógica además donde ya hemos tenido un camino recorrido con instituciones que tienen una expertise en la prestación de servicios equivalentes y que han mostrado ser bastante exitosos en cumplir esos objetivos. En relación a la disposición transitoria de gradualidad, las disposiciones entrarán en vigor el primer día del sexto mes posterior a la publicación en el Diario Oficial. Los reglamentos correspondientes deberán emitirse en un plazo máximo de 3 meses desde la publicación. Al inicio de la vigencia de la ley tendrán derecho todas las mujeres trabajadoras contratadas con hijos menores de 2 años y las personas trabajadoras a las que se les haya entregado por resolución judicial el cuidado personal exclusivo de un niño o niña menor de 12 años, y a los 12 meses de iniciada la vigencia de la ley, todas las personas trabajadoras accederán al derecho a la cuna en conformidad a la modificación introducida. Por lo tanto, esto tiene una gradualidad en términos de quienes entran en una primera instancia y en una segunda al ejercicio de este derecho. Los empleadores que ya cumplían con derechos a la cuna antes de la entrada en vigor de la ley, también esto, si bien es conocido, siempre es bien importante señalar. O sea, hay una cantidad importante de empleadores que ya paga por el derecho a la cuna y por lo tanto esto es algo que ya se realiza. Seguirán bajo las condiciones anteriores hasta que se cese ese derecho. O sea, va a haber un respeto por lo que existía previo a la aprobación de esta ley. En este caso no se devengarán el aporte de esa lacuna al fondo. La ley no afectará los derechos establecidos en contratos o convenios colectivos existentes. Hay que señalar también que muchas empresas o en muchas negociaciones colectivas se negocian otros aspectos relativos a esa lacuna y por lo tanto entendemos que eso se mantiene tanto en contratos como convenios colectivos. Establecimientos de educación, los establecimientos que cuenten con autorización previa a la publicación de esta ley y que sean utilizados para cumplir con el derecho a sala cuna podrán recibir el aporte del fondo de sala cuna siempre que mantengan el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. Respecto al sector público, actualmente el sector público otorga el derecho a sala cuna solo a sus funcionarios y solo se puede cumplir en la oferta privada, lo que afecta al acceso efectivo a la provisión en algunas regiones, sectores del país. La equiparación del derecho a sala cuna será extensiva también a padres funcionarios en el sector público. El personal del sector público podrá también acceder a sala cuna de la oferta pública, lo cual permitirá asegurar el acceso efectivo al derecho. El sector público no cotizará en el Fondo de Salud sala cuna ni se beneficiará de sus aportes, mantendrá obligaciones de financiar directamente la obligación de provisión de sala cuna, esto considerando las políticas que en la materia tienen muchos servicios. Eso respecto al fondo. Respecto al informe financiero, hay que recordar que en esta indicación sustitutiva existía un informe financiero previo, el que nosotros hemos ajustado, y nos gustaría destacar al menos 4 aspectos del informe financiero. En primer lugar, en relación a la proyección del fondo de sala cuna y la estimación de niños y niñas causantes del beneficio. Se asume una tasa del uso del 46% para madres, estimada como la tasa efectiva de uso de sala cuna para madres con el derecho, observada tanto de datos administrativos como de la 9ª encuesta laboral y una tasa de uso de 20% para padres trabajadores. Si se fijan ahí en la tabla, en una proyección a 10 años, hay un universo potencial de madres y hay un universo de causantes esperados y también hay un universo de causantes esperados en el caso de los padres. Y por lo tanto hay una estimación tanto del universo como de los causantes esperados que ya desde el segundo año se plantean del orden de los 70.000, pero dada las tasas de proyección de natalidad que está viviendo el país, lo que se espera es que esa cantidad de causantes vaya disminuyendo en el tiempo. Segundo, respecto a la composición de los ingresos y egresos del fondo, se estimaron los ingresos por cotización a partir del número de cotizantes del seguro de cesantía y las remuneraciones promedio reportadas en los registros del sistema de pensiones y proyectadas a partir del crecimiento de la población en edad de trabajar, considerando tanto los costos derivados de los causantes estimados y los ingresos de cotizaciones. La diferencia, en caso de ser positiva, se traduce en aportes fiscales, entendiendo que, como está definido la nueva indicación, el Estado tiene que garantizar la suficiencia del fondo. Entonces ahí están estimados los egresos por beneficios y administración, los ingresos por cotizaciones y la diferencia se constituye en un aporte fiscal que alcanza su máximo valor en el año 3,
pero que, volviendo por el descenso de las tasas de natalidad, debería ir afirmándose más bien al año 10 en torno a los 76.000 millones de pesos. En tercer lugar, también se consideran en el informe financiero los efectos que significan la ampliación de la obligación en el sector público. Se identifican los casos en que el empleador sea una institución de gobierno central, asumiendo el costo exclusivo de proveer sala cuna en los servicios públicos equivalente al monto mensual del aporte con cargo al fondo de sala cuna. Ahí están los causantes esperados y el mayor gasto fiscal producto de la incorporación de esos causantes. Que en este caso, entendiendo que ya las mujeres ocupan este derecho, el mayor gasto fiscal, que es lo que impone el informe, está asociado a lo que implicaría el ingreso de los hombres al derecho de sala cuna. Y finalmente, el mayor gasto fiscal debido a la proyección de la ley, aquí está el aporte fiscal al fondo, que es la columna que se proyecta en 10 años, lo que implicaría el fortalecimiento del IPS, que son fondos constantes, la ampliación de derechos del servicio público y lo que implica en total de proyección a 10 años del fondo. Eso es lo que podemos presentar, senador, y, bueno, por supuesto, junto a la ministra, disponible a las preguntas y el debate de esta comisión. Muchas gracias a la ministra, al ministro, y el subsecretario. Y la subsecretaria. Sí. Voy a ofrecer la palabra a los integrantes de la comisión si tuvieran alguna intervención a llevar a cabo. Ofrezco la palabra. Senador García. Senador don José García. Muchas gracias, presidente. Saludo a la ministra, al ministro, a la subsecretaria, a las colegas senadoras, al presidente, los miembros de la secretaría y, por supuesto, a todos los asesores. A ver, primero, una definición. Este es un proyecto necesario. Nosotros en alguna oportunidad nos dimos la palabra con la ministra de la Mujer de que en marzo lo íbamos a tener listo. Pero bueno, luego de eso vino el acuerdo de la reforma previsional, que aumentó la cotización previsional. Entonces, yo creo que por ahí va mi primera pregunta en realidad, porque esas son definiciones que vamos a tener que ir tomando. La idea era financiar esto con un incremento de la cotización previsional del 0,2. Y después que hemos aumentado la cotización en 6 puntos, gradual, más un punto, 5, al final fue un punto, ¿no? Porque un 5 ya existe, digamos. En un punto adicional, entonces yo creo que se hace difícil. Y vamos a tener que escuchar probablemente tanto a los gremios de las pymes como a la Confederación de la Producción y del Comercio, si es posible que el sector privado absorba este aumento del 0,2. Eso es como una de las grandes dudas que yo tengo con la indicación, porque hay que decirlo, esta indicación fue presentada antes del acuerdo de la reforma previsional. Lo segundo es que las 4,11 UTM, que son aproximadamente 280.000 pesos por niño, para financiar la sala cuna, nosotros a través de la Subsecretaría de Educación Parvularia tuvimos acceso, y nosotros, me refiero a la Comisión de Educación en su momento, tuvimos acceso a los costos. Y la verdad que los 280.000 pesos están lejos de financiar. O sea, yo recuerdo que por ejemplo, la región de Antofagasta, que es como la más cara, el costo por sala cuna estaba en ese minuto como sobre los 400.000 pesos. Es probable que, y eso debe haber sido el año pasado probablemente. O sea, es bien probable que hoy día esté ya en 500, una cosa por ahí. Entonces, entre 280 y 500 hay una brecha de financiamiento bien importante. Entonces, sería muy bueno saber cómo se va a abordar eso. En algún minuto incluso habíamos pensado, repito, cuando digo nosotros me refiero a la Comisión de Educación, que podíamos incluso aumentar la cotización, en lugar de 0,2 un poco más. Pero repito, todo esto era antes del acuerdo respecto de la reforma previsional. Entonces yo
mi pregunta en realidad es cómo vamos a abordar la situación que tenemos, porque tenemos un 0,2 que no sé si va a haber, digamos, que recargar la contratación, porque en el fondo es eso, recargar la contratación en 0,2 de cotización, además de una cotización que probablemente no va a alcanzar, que probablemente los costos van a ser mayores, creo que nos plantea un problema básicamente financiero, de cómo lo vamos a financiar, porque en lo demás hay bastante acuerdo. O sea, este es un proyecto necesario, es un proyecto que debiera permitir aumentar la participación laboral femenina, que es algo que todos deseamos. Queremos que los niños estén bien cuidados, queremos que los niños, que la atención sea 1000% profesional. O sea, en todo eso yo creo que tenemos bastante acuerdo. Y también finalmente me entró una duda, porque a ver, los causantes pasarían más o menos de 20.000 a 70.000. También es una cifra. Sin embargo, esos 70.000 se mantienen como bien constante por los próximos 10 años. En mi opinión, no considera el aumento de la participación laboral, porque esto debiera significar, no de la noche a la mañana, pero paulatinamente debiera significar una mayor demanda por la atención de salas cunas, fruto precisamente de que las mamás se van a sentir más tranquilas, más seguras de mandar sus niños y de salir a buscar trabajo. Tengo la impresión que en la estimación de niños y niñas causantes del beneficio y finalmente en la estimación de costo, ese mayor aumento no estaría considerado. De momento, esas son mis consultas, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio al senador García Rominot. Efectivamente, respecto al punto del 0,2, efectivamente, ya en el proyecto del gobierno anterior se planteaba una cotización del 0,1, realizando cálculos, tal como señalaba en el trabajo previo a la presentación de esta agenda que se componía del proyecto de modernización como de este actual proyecto. Hicimos un trabajo bastante sustantivo de datos. Por supuesto, son datos a la matrícula 2024. Como bien saben, todavía no se finaliza el proceso punto final, de matrículas del sistema parvulario 2025. Esperamos y ponemos desde ya, presidente, a disposición el que cuando esté cerrado el proceso 2025 podamos venir con esas cifras actualizadas, que me parece que es un dato importante, pero al respecto, efectivamente, ¿por qué hicimos el cálculo del 0,2 de cotización versus el 0,1 que consideraba la propuesta del gobierno anterior? Precisamente porque no fue doblar por doblar, sino porque ya, como señalaba el ministro Bocardo, desde 1978, al menos, la regulación de cómo se cumple la obligación de sala cuna contempla como referente de calidad a la JUNJI. Y, por lo tanto, el estándar desde hace 10 años, desde que se crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, lo que era conocido como el rol JUNJI, pasa a ser el reconocimiento oficial. Esta fue una discusión que se debatió en extenso en modernización parvularia, y por lo tanto el 0,2 y por lo tanto el 4,11 UTM que permite proveer se calculó manteniendo esa historia de ocupar a la JUNJI como el referente. Efectivamente, porque estamos para debatir y para debatir necesitamos poner esos datos sobre la mesa, tenemos, digamos, también el conocimiento de que hay sectores del país en los que el costo despunta de esas 4,11 UTM. En particular, son zonas mineras y, en particular, los barrios más acomodados de cada capital regional. No todas, porque no en todas hay provisión de jardines privados. Pero sobre todo concentrado en el sector oriente de la región metropolitana, y con eso digo sector oriente en un sentido amplio porque
incluye varias comunas más que las 3 que siempre se mencionan, ¿cierto? Sino también, por ejemplo, Macul, Peñalolén en la Florida, llegando al Puente Alto no, pero sí el sector oriente en general. Ya entonces ahí es donde está centrada, de acuerdo a la información disponible, porque como señalábamos también, antes de la Ley de Modernización Parvularia y de la próxima creación del registro parvulario, tampoco hay una información completa. Los jardines y salas cunas privadas que están proveyendo esa información son los que han iniciado el trámite de reconocimiento oficial o cuentan con autorización de funcionamiento. Los otros son ya más estudios de mercado e información disponible de consultoras u otras, pero no son datos administrativos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calculó ese 4,11? Ocupando como desde 1978 a la Junji como referente de calidad. Hay un costo, valor por párvulo, que es más alto que el de la Junji en el sistema público, que es el de Integra. ¿Ya? Y hay uno que es más bajo, que es el de los jardines BTF, por supuesto. Pero para mantener esa estabilidad se optó por el valor asimilable al de la Junji. Efectivamente, esa es una de las cuestiones que deberemos debatir y tenemos disposición, por supuesto, desde el Ejecutivo para que podamos, atendiendo que esto es una norma general y que estas zonas son más bien excepciones, pero que deben ser contemplados porque, en definitiva, la forma en la que hemos considerado tanto la norma como las provisiones del Fondo de Sala Cuna, lo que buscan es que haya más capacidad de absorber causantes del derecho, no menos. ¿Ya? Y es por eso que aprovecho, se ha dicho, lo hemos conversado en particular con cada uno de ustedes por su intermedio, presidente, pero efectivamente no es tal que en el requisito del reconocimiento oficial se excluya a los jardines y salas cunas privadas, porque desde hace más de 10 años, de hecho, desde que existe el rol Junji, los jardines y salas cunas privados pueden optar a esto. Y también en la Ley de Modernización Parvularia se especificaron cuáles son los caminos para el plan de regularización de este sistema. ¿Ya? Y por lo tanto hay ahí también una conversación que hemos llevado precisamente con la Red Párvulo, que es la representante en tanto empresas de menor tamaño, pero también en tanto rubro, en el Consejo Consultivo de Pymes y Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía. Y por supuesto es un debate que, conservando el principio que para nosotras es fundamental, que es que esto no se cumpla en cualquier condición, no solamente por la tradición en la cual no podemos retroceder de nuestro país, tiene que ver con calidad desde 1978, sino porque también tenemos una obligación legal como Estado desde la publicación de la Ley de Garantías de la Infancia que podamos buscar aquello. Espérame, ¿era lo de las pymes, cotizaciones extra? Sí. Y el aumento de la cobertura, tenemos los datos 2024 y, como señalaba, tenemos plena disposición de venir acá a exponer los datos. Hay datos que son de fuentes administrativas que vienen del Registro Social de Hogar y por lo tanto vamos a poder mostrarlos a nivel general, ¿cierto? Pero lo que nos muestra al menos la información del proceso 2024 es que un número importante de los hijos de los asalariados y asalariadas que no tienen derecho a sala cuna actualmente bajo la regulación actual están en el sistema BTF, Integra y Junji. Y por lo tanto eso nos permite de todas formas entregar certezas tanto a partir del esquema transitorio que se ha propuesto, porque estamos hablando de que quienes ya empezaron a cumplir el derecho, y esto lo digo también desde la perspectiva principalmente de las madres, que son las que están primero en los transitorios, si yo ya hice todo el trabajo de adaptación a una sala cuna, no voy a empezar a cambiar todo ese proceso con mi empresa a otra porque cambió la ley, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de que se extiende hasta que cesa la obligación con el cumplimiento de los 2 años del niño, hasta quienes van entrando acompañados de los datos que ya sabemos de cuántos de esos niños ya están actualmente en la matrícula pública, nos permite también calcular un periodo de ajuste de esa oferta que no es menor. En el planteamiento actual que hemos hecho como Ejecutivo es de al menos 3 años
que nos permite también ir observando el comportamiento de ese fondo. Señor presidente. Se ha pedido la palabra para complementar o ahondar. Sí, hay dos temas que no... primero, entendiendo que el debate sobre costos es un debate legítimo y que tenemos que abordar en esta comisión, creo que hay dos cuestiones que sería bueno que también las abriéramos en el debate. La primera es respecto a la idea que este cambio de paradigma significa costos laborales, y el segundo que implica un aumento neto en la cotización. Nos gustaría por lo menos debatir esos dos puntos, porque creo que podrían incluso ayudar a ir enfocando dónde está finalmente el foco del problema. Lo ha señalado la ministra, la subsecretaria, y también lo hemos señalado, los efectos netos agregados a nivel de productividad, que las empresas puedan recibir a los mejores talentos, el aumento en crecimiento, los efectos agregados que eso genera, la mayor, sobre todo, encadenamientos productivos asociados sobre todo a las empresas de menor tamaño que se benefician con este elemento más proactivo de cientos de miles de mujeres saliendo a buscar empleos a propósito de ir resolviendo estos dilemas. Sumado también a todo lo que significa mayor autonomía económica y otros, creo que también implican que como país avanzar en este diseño implica, hay que también verlo como una inversión, en muchos sentidos. O sea, si uno ve los países que han ido resolviendo estos temas, económicamente hablando y en términos de desarrollo están mejor preparados. Por lo tanto, creo que quizá a diferencia de otros elementos, la idea de que esto es como solo tiene una perspectiva de costos laborales, creo que no permite entender la enorme cantidad de efectos positivos que avanzar en esta normativa tiene. Y el segundo, que es que también hay que señalar que hay muchas empresas que ya tienen estas planillas de costos incorporadas en las empresas. Por lo tanto, incluso pueden haber empresas que, dado su modelo, puedan ver reducidos sus costos en términos de gasto de sala cuna. Entonces, es cierto, esta es una cotización adicional, pero si uno la ve en el neto, probablemente ese 0,2 respecto, no sé, a una empresa que pague 30... por 30 mujeres el derecho a sala cuna versus una cotización de 0,2 sobre esos salarios, e incluso en el total de la empresa. En algunos casos incluso hay empresas que pueden incluso haber reducido sus costos. ¿Ya? ¿Por qué señalo todo esto? Nosotros muy disponibles, por supuesto, a presentar distintos modelos alternativos que nos permitan ir proyectando esto, pero nos gustaría partir de un debate donde lo que implica en materia de desarrollo y crecimiento abrir en este debate, en un momento en que este es un tema, creo, de interés general. Y el segundo es que sea como que uno sume agregadamente como el 6 más el 1 más el 0,2. Eso es muy relativo dependiendo en qué sectores productivos y en qué empresas esta cotización se introduce, y por lo tanto en el global probablemente sea menos de un 0,2. Y creo que tenemos que entrar con esa apertura de mirada, porque también nos va a ayudar a quizás sacar algunos fantasmas del debate y podernos enfocar en lo que creemos que es compartido. ¿Cuál es la mejor fórmula para avanzar en un objetivo que es común, con, yo diría, objetivos económicos, sociales y de igualdad que compartimos? ¿Y cuál es el modelo de cotización que mejor ayuda a avanzar estos objetivos, entendiendo que también hay empresas para las cuales este derecho va a ser nuevo? Creo que ese es el agregado que tenemos que mirar, y súper disponibles a presentar modelos al respecto. Perdón, presidente, perdón, senadora, sí, me acordé cuál era de los planteamientos del senador que se me había. En el caso de la pregunta del senador García, por su intermedio, presidente, respecto a qué pasa si los causantes esperados aumentan por sobre lo proyectado y por ende la necesidad de cobertura, yo quiero, en principio, perdón que vuelva a insistir en aquello, pero acá también estamos tomando el ejemplo de probablemente una política que tuvo corresponsabilidad social antes de que corresponsabilidad social fuera un concepto que estuviera muy en discusión, que es el del Fondo Sana. Es decir, todos y todas las personas que somos trabajadores formales cotizamos al Fondo Sana, aunque no seamos padres o madres. Afortunadamente, además, todos los que no todos los que somos padres o madres tenemos que usarlo. Pero todos aportamos a aquello. Y en ese sentido, ese volumen de cotizantes, y espero que una deriva exitosa de este proyecto lleve a que podamos
desviar, digamos, la curva hacia el descenso de la tasa de natalidad. Pero si tenemos un aumento de necesidad de cobertura, si eso llegara a ocurrir es porque hay más contratación formal y eso también se traduce en más ingresos para el fondo de Sala Cuna. Entonces no es que necesariamente el fondo por aquello se vaya a quedar sin ingresos, porque también a propósito de los transitorios tiene un delta inicial, pero también ese aumento de contratación formal hacia las mujeres bajo las tasas actuales de natalidad no necesariamente significa que vaya a haber un aumento de causantes, sí de cotizantes. Y lo digo con la esperanza también de que haya más causantes, ojalá. Pero eso es un proceso bastante más largo que los transitorios de este proyecto. Entonces también es precisamente apuntando a esa misma preocupación y compartiéndola, es que en las normas de administración del fondo que están en el artículo 205, en la propuesta de nuevo artículo 205, 206, bueno. No, de administración no, del, están fuera del código. Verdad. Las normas de administración del fondo se han establecido también mecanismos para evaluar su sustentabilidad e ir introduciendo ajustes, tal como se ha hecho con otros mecanismos de seguridad social, que es lo que precisamente nos permitió como país hace 2 años y con el apoyo de esta comisión también el haber ampliado la cantidad de días susceptibles de licencia por la ley sana, precisamente por esa holgura. Ahora sí. Antes de ceder la palabra a la senadora Sepúlveda y a la senadora Loreto Carvajal, quiero pedir lo siguiente. No sé, una cosa de forma, de mala costumbre mía a lo mejor, que no digamos más causantes, niñas y niños, por favor. No, eso, nada más. Por eso dije. También, todo. Muy bien. Es que suena como para otras cosas más complejas, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Para no decirlo más claramente. Sí. Ya. Muchas gracias. No me diga más Sepúlveda. Ah. Bueno, primero agradecer al ministro, a la ministra, a las y las subsecretarias, ¿no? Y además desearles que les vaya muy bien en este nuevo desafío en la subsecretaría, que no es menor, en relación a lo que les toca revisar y acompañar a los ministros en su tarea. Primero decir, este es un paradigma que vamos a romper y que es necesario en la sociedad que hoy día estamos viviendo. O sea, esto del costo y la mochila, y debemos decirlo así, ¿no? Que la maternidad provoca en la vida laboral de nosotras las mujeres es brutal, es brutal. Yo tuve 3 hijos y de verdad que casi era un sentido de culpa, de culpabilidad el hecho de la maternidad. Entonces creo que modernizar esto y entender además hoy día, y es lo que nosotros repetimos permanentemente, no solo las mujeres, aquí también los varones tienen que incluirse en este derecho, ¿no es cierto?, para sus hijos y sus hijas. Entonces yo creo que esto es fundamental. Primero, a mí me gustaría que pudiera desarrollar más y que nos pudiera enviar la historia de la ley, cómo se ha ido modificando. Yo creo que es muy interesante revisarla, de cómo este derecho de los padres, las madres, pero de los niños, ¿no es cierto?, y las niñas se ha ido modificando. Yo creo que la historia tenemos que rescatarla en términos de los conceptos que estaban en esto. Segundo, a mí me gustaría mucho, yo creo que vamos a lograr con esto incorporar más mujeres, no necesariamente tener más hijos. Y esa incorporación de mujeres a la vida laboral, chequear este estudio que mencionó la ministra al comienzo, un punto, ¿no es cierto?, de aumento de trabajadoras significa un 0,4 de aumento en el PIB. Eso es muy importante de relevar. Entonces, si pudiéramos hacer la simulación en esto, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen en relación a este aumento laboral? La natalidad, que estamos en picada, ¿no? La natalidad, aunque tengamos, yo diría, todas las salas cuna y todo esto, el factor es un factor mucho más estructural de las mujeres hoy día que el tener sala cuna. Yo creo que esto es un coayudante, pero quizás deberíamos en algún minuto abordar el tema de la complejidad de la natalidad. Y cuando las parvularias se opusieron tajantemente al proyecto, ¿no es cierto?, que del presidente Piñera en su minuto,
y conversamos con ella y tenían mucha razón de que no solo era un componente de cuidado, sino era un componente de estimulación temprana de esos niños y niñas, porque hoy día las parejas jóvenes están teniendo un niño o una niña. Y la estimulación de ese niño solo es absolutamente distinta a cuando tú lo incorporas a la sociabilidad y a la construcción, ¿no es cierto?, en comunidad de un jardín, de una sala cuna, etcétera. Yo eso lo estoy viviendo como abuela hoy día. ¿Ah? Y creo que es muy importante que ese niño o esa niña entienda lo que no es vivir solo o sola. ¿Ah? Y tiene que aprenderlo desde pequeño y con una estimulación al sentido comunitario, al sentido de vivir en sociedad y vivir con otro. Porque si no, mira, vamos a tener gente absolutamente individualista sin capacidad de entendernos. Y eso es muy importante desarrollarlo del primer momento. A mí me gustaría, además, yo comparto con el ministro, yo creo que tenemos que, las cifras, ¿no? Esta comisión es muy de cifras, no solo la Comisión de Hacienda. Aquí también. Entonces, a mí me gustaría que ustedes pudieran revisar, porque tenemos las cifras para hacerlo, ¿no? El delta que significaría para las empresas. El delta, porque hoy día vamos a prorratear, ¿no? Vamos a prorratear este 0,2 en todos aquellos que trabajen. Entonces, creo que sería interesante de ponerlo la pelota en el piso, de decir, bueno, a las empresas más grandes, ¿cuánto significa? Pues yo creo que también va a haber un ahorro. ¿Ah? Esta estructura de costo para las empresas más grandes, que hoy día contratan, estoy pensando en el retail, etcétera, quizás pueda tener un delta positivo para las empresas. ¿Y qué es lo que va y cuánto cuantifiquen eso? A ver si es posible hacerlo. Igual como el 0,1 con el 0,4 de PIB, ¿cuánto significa esto para las empresas? Y por último, a mí me gustaría que pudieran revisar, porque a mí me preocupa mucho, lo que está ocurriendo con la Junji Integre y los jardines PTF. Tenemos una complicación gravísima en términos de la construcción de los jardines. Algo que yo le he planteado a la subsecretaria, se lo he planteado al ministro Cataldo, que tenemos una complicación gravísima en la construcción y en la oferta, sobre todo de las regiones y en la ruralidad. Si pudieran revisarlo. Y lo último es que nos ha ido súper bien con los fondos. Súper bien con los fondos. Yo creo que si hay algo interesante de los fondos, que se ha manejado institucionalmente muy bien, creando, ¿no es cierto?, una estructura muy buena, pero además hemos tenido cierto grado de manejo de esos fondos que nos permiten entregar muchas garantías. Eso, presidente, muchas gracias. Nunca es tarde. Loreto Carvajal. Gracias, presidente. Saludarle a usted en esta comisión tan importante a la cual tengo el gusto de reintegrarme, dado que tuve ocasión de presidir el 2023, no estar el 2024, pero vuelvo de la mano a este proyecto que me parece muy importante, necesario. Saludar, por supuesto, a nuestra ministra de la Mujer, Antonia Orellana, saludar a la subsecretaria Claudia Donaire, desearle también éxito en este nuevo desafío, y en especial y en particular al ministro hoy día del Trabajo, don Giorgio Bocardo, a quien le agradezco siempre la disposición y su excelente trabajo como subsecretario, que no me cabe duda que lo va a tener igualmente en esta cartera, cuyo desafío es bien enorme, y en donde, a propósito de lo que decía la senadora Sepúlveda, no tiene el problema de uno, porque ha tenido 2 hijos recientemente, así que felicitarlo como padre también, y perdone a lo mejor la infidencia, ha tenido mellizos, entonces es un buen ejemplo de lo que hay que hacer, parece, ¿no? Mucho impulso en la natalidad, dice la ministra. Bueno, dicho esto, creo que él ha señalado, y por supuesto lo sustenta la ministra de la Mujer con su presencia y presentación del proyecto, que hoy día hay que entender el contexto en el que estamos. La mujer ha salido de la economía a propósito también de la formalidad en el empleo, y esto no ha sido solo en Chile, ha sido en el mundo. Y una de las fórmulas que tenemos todos los seres humanos de enfrentarnos a la vida tiene que ver básicamente en cómo dignificamos también y cómo generamos oportunidades para ingresar al mundo del trabajo, y sobre todo en la injerencia en la economía. Y ahí hay un deber
que cruza, digamos, lo que nosotros podamos pensar en esta comisión. Es un deber de Estado promover aquello. Y si hoy día queremos generar que esa brecha tan hoy día distanciada a propósito de la pandemia y otras acciones, creo que es súper necesario abordarlo y priorizarlo. Y creo que hoy día nuestro gobierno, a propósito de la mano del presidente Boric, no solo nos ha encauzado en esto de manera permanente, sino que hoy día refuerza aquello con este elemento. Porque muchos nos preguntamos, como decía el senador García Ruminot, pero si esto debía haber incluido a lo mejor en la reforma previsional, debe haber estado, pero en algún minuto se tomó una decisión política, ¿cierto?, que en la práctica sea a lo mejor más viable separar estos proyectos de aquel que obviamente nosotros valoramos. Quiero decirlo porque importante es centrarnos también en los datos objetivos. Y allí dos cuestiones, que se lo plantea la ministra también hace algunas semanas. ¿Hacia quiénes va dirigido para desmitificar este tema de que solo se abre la posibilidad de que algunas entidades privadas puedan ver aumentado su negocio, para ser sincero, porque ese es un tema que ha estado sobre la discusión y ha tenido detractores y lo ha tenido a propósito de la direccionalidad que tendría justamente hoy día esta máxima y necesaria y justa cobertura? Entonces creo que eso hay que desmitificarlo prontamente. Lo segundo, que tiene que ver con la calidad del servicio. A mí me sorprende, dado los datos que he solicitado, que no hayan, por ejemplo, hoy día, o que hayan más bien salacunas, jardines, que no estén acreditados, o como se dice, con reconocimiento oficial, que sean mayoritariamente los que no están reconocidos oficialmente que los que están. Yo sé que la ministra me dice, sí, por eso tuvimos la ley de modernización y viene en camino, pero esto tiene que caminar más o menos de la mano, porque obviamente, y yo vuelvo a reiterarlo, a lo mejor ahora de manera pública, es necesario apretar el acelerador allí, porque creo que tiene que haber una necesidad de resguardo y garantía que permita que estos recursos obviamente sean la máxima bien utilizados, con la supervigilancia necesaria, porque la transparencia es necesaria, pero además, como digo, y ahí me llega un poco lo que hablamos en el tema de la infraestructura, cuando se trata del resguardo y el cuidado de los niños y niñas de nuestro país, que son patrimonio de todos. Entonces creo que allí hay un punto que a lo mejor habría que, y ahí nace tal vez mi cuestionamiento, decir cómo vamos allí y cómo vamos a enfrentarlo. Yo he tenido ocasión de hablar, por lo y me han solicitado algunas organizaciones respecto a este tema, digamos, y sobre todo el tema del 0,2%, ¿cierto? Dice, miren, ¿sabe qué? Aquí pareciera ser en el ámbito privado un gran acuerdo o gran sensibilidad a favor de este proyecto, y eso me parece súper bueno, y sería necesario tal vez, me imagino que en el transcurso de la discusión, de tener esas voces instaladas aquí, para que podamos tener a lo mejor en conjunto este acuerdo que permita hoy día avanzar hacia allá. Yo espero que así sea, y que si no, hagamos todos los esfuerzos posibles para que efectivamente calemos en que lo financiero sea, como es importante, pero que no sea lo definitorio para avanzar en esto que ha demorado tanto, que insisto que es tan necesario y que por supuesto entiendo es una prioridad para todos nosotros. Ahí me quedo, presidente. Gracias. Termine, presidente. Ministra. Muchas Sí. gracias, presidente. Sí, voy a tratar de ser más breve, pero sí. Solo para poner en parangón los volúmenes de los que estamos hablando a nivel nacional, a la matrícula 2024, quiero decir porque estamos cerrando el proceso de matrícula 2025 en el sistema parvulario, pero a nivel nacional, durante el 2024 se cerró con un total de 54.996 vacantes. Donde 37.000 correspondían a Junji y 17.000 aproximadamente a Integra. BTF es de los sistemas que tienen la mayor tasa de uso, esto a partir de que están en la mayoría de los lugares donde los otros no. Y al respecto se observa que la mayor cantidad de cupos disponibles, a propósito de la tasa de uso, está en el nivel de sala cuna. Eso es algo que se ha ido remediando post-pandemia, pero que todavía no vuelve al nivel prepandemia, y es un efecto también tanto de una mayor preocupación de las familias a propósito de las consecuencias de la pandemia y de una respuesta inmunitaria más deficiente de los niños y niñas. El invierno 2022 fue muy duro en ese sentido, por eso también una de las cosas que apuntala esto desde otra óptica es el Nirsevimab,
que invitamos a apoyar la campaña de Grupo Objetivo, el medicamento contra el virus sincicial a lactantes. Que el año pasado permitió que no hubiera ninguna muerte de lactante por sincicial en muchos años. Las comunas con mayor cantidad de cupos al 2024 eran Puerto Montt, Puente Alto, Temuco, Peñalolén, La Pintana, La Serena, Renca, Los Ángeles, Ovalle y Punta Arenas. No son las que uno esperaría, lo que muestra que esto es bastante dinámico, ¿ya? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a la presión sobre este sistema con estos cupos. Los datos del año pasado, de la matrícula del año pasado, y esos datos se obtuvieron tanto a partir del registro social de hogares, es compleja la construcción, pero se hizo a partir tanto de los datos del sistema de relaciones laborales y otros de la tesorería y del registro social de hogares, así como las bases administrativas del sistema parvulario, nos muestran que 19.284 madres asalariadas, es decir, que trabajan formalmente, tienen hoy a sus hijos en la educación parvularia pública. Probablemente muchas más también en la privada, pero sobre esa no tenemos el dato por lo que hemos mencionado de las deficiencias en interoperabilidad, ¿ya? Entonces, en primer lugar, esto nos permite descartar en base a la apertura de nuevos cupos que va a permitir la Ley de Modernización Parvularia, tal como les hemos detallado en otras comisiones a propósito de la discusión de esa ley, tan solo cruzando más artesanalmente, sin la creación de un registro, durante el año 2024 se despejaron 11.000 cupos de educación parvularia. Eso son, si tomamos como modelo un jardín Meta Integra, son 110, que nos demoramos años en construir. Entonces, la interoperabilidad aquí es clave respecto a la ampliación de la cobertura. Efectivamente, post pandemia y a partir de también los jardines, las construcciones de los jardines Meta, hubo un atraso en el retomar las obras y ha sido una preocupación permanente, yo creo, para todas y todos. En el caso de la región de O'Higgins, habían 10 jardines TAC que estaban con obras paralizadas, hay 3 que ya retomaron sus obras y los otros 7 se van a retomar durante estos años, y para eso ya están los proyectos y las autorizaciones de inversión. Tengo más fresco el caso de O'Higgins porque usted me había consultado, senadora, por su intermedio. Pero hay 3 que ya retomaron obra y 10 que están. Pero eso nos lleva a la pregunta sobre el reconocimiento oficial. Al respecto, ante la preocupación de que en la norma de reconocimiento oficial pudiera ser una exclusión, para el sector privado no lo es, pueden optar en las mismas condiciones que los públicos, y de hecho, a propósito de una mayor flexibilidad en la capacidad de inversión, en cómo autorizan sus inversiones, pueden obtenerlo, diría, de forma más acelerada. Ahora, sí, y podemos proveer esa información también cuando miramos los motivos del por qué el sector público tiene una tasa más o menos igual de baja de cumplimiento del reconocimiento oficial, es porque la norma, y por eso hubo que también aplazar su vigencia completa, no se hizo acompañado de la flexibilidad necesaria porque hay jardines que tienen situaciones muy disímiles y salas cunas. Estamos hablando de las salas cunas y jardines alternativos de Junji, que se ponen donde se puede porque estamos hablando de situaciones extremas, parte de la geografía de nuestro país. Bisbiri, el Alto Biobío, etcétera, ¿ya? Y ellos, hasta la Ley de Modernización Parvularia, no tenían la posibilidad normativa de obtener el RO. Eso es una. Otra, que el reconocimiento oficial establece de repente algunos requisitos que jardines más antiguos, siendo excelentes, no pueden cumplir. El caso paradigmático, Punta Arenas. ¿Por qué? Porque la norma exige que la ventana se abra para afuera. En Punta Arenas las ventanas no se abren. Punto. Ese es el tipo de flexibilidades que no tenía y que obtenemos gracias a la modernización. Y otros que tienen que ver con cosas que, perdonen lo coloquial, pero que son la chaucha para el peso, que son muy difíciles de obtener mediante un proyecto de inversión grande, como los que ejecuta educación, como por ejemplo la famosa campana para la zona de alimentación, clave para el reconocimiento oficial. ¿Por qué? Porque una campana es una inversión pequeña para el Estado, y es por eso también que para facilitar y acoplar estos procesos es que nos preocupamos especialmente y con apoyo del Congreso de que la Ley de Presupuestos incorporara la posibilidad de que proyectos de inversión regionales tuvieran como objetivo específico el cierre de brechas de reconocimiento oficial, precisamente para montar esos procesos que son muy chiquititos y que no tienen oferentes necesariamente en licitación. Campanas, regularización de títulos de propiedad,
Todos siempre ya están chatos de escucharme mi ejemplo, pero mi jardín querido, del que yo salí en Junji, no tiene RO porque fue una donación de una junta de vecinos, ergo no tiene regularización de título, ¿ya? Entonces, toda esa diversidad tremenda de condiciones tiene ahora la flexibilidad normativa a partir de la Ley de Modernización Parvularia, pero tiene también el plan, la obligación de establecer el plan de cumplimiento. Por lo tanto también las normas que estamos incorporando en el fondo impiden que eso sea un obstáculo para que esos establecimientos, siendo privados o públicos, habiendo iniciado el camino del RO, queden excluidos del fondo de sala cuna. 10 segundos, solo porque me pregunto y me imagino que va a haber un plazo, ¿no? ¿Cierto? Por eso yo hablaba delante de un caminar un poquito más rápido a propósito de que no nos entrampemos de pronto en eso sin tener a lo mejor la oferta bien determinada, y creo que el reconocimiento oficial es un estándar que hay que avanzar. Bueno, estamos en el tiempo pasado. A ver, yo espero que este proyecto lo avancemos lo más que podamos, y para eso vamos a abrir el tiempo de audiencias, porque esto está aprobado en general, pero tenemos que ir a lo particular ahora de esto. Entonces, queda abierto, se comunican por favor con la secretaria de la comisión para las audiencias respectivas y vamos a avanzar en eso. Solicitarle al Ejecutivo todos los datos comprometidos, porque para el debate es por la sala. Es súper importante tener, porque va seguramente estar las dos visiones, pero creo que son complementarias ambas. La visión que mira desde el punto de vista del costo y la otra que vemos desde el punto de vista del beneficio social que tiene un proyecto como este. Le solicitaría eso. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.